Mi nombre es Francisco Beno Tapia. Estoy haciendo esta investigación documental y de campo. Y el tema es Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reflexión y opinión. Introducción. ¿Qué es una constitución? Una constitución es un acuerdo de reglas de convivencia, es decir, una forma de pacto político y social. Se llama así porque integra, establece, organiza, constituye las normas que rigen a la sociedad de un país. Y etimológicamente la palabra constitución viene del latín constitutio, nombre formado a partir del verbo constituere, que significa establecer, colocar, organizar y construir. Este verbo se forma con el prefijo con conjuntamente y el verbo statuere, colocar y disponer. Por eso la palabra constitutio significa disposición y organización conjunta de unas cosas, es decir, una organización y disposición en conjunto de un país, de una nación. Y vamos a ver las constituciones que duraderas registran mayor avance en el bienestar social. Así que las constituciones hacen crecer a un país y los países que han generado sistemas constitucionales más duraderos y estables tienden a presentar mejores indicadores de bienestar social que aquellos que han centrado su organización constitucional en el número de derechos consagrados. Eso es lo que concluye un estudio realizado por el Centro de Políticas Públicas de la Universidad del Desarrollo, en el que se analizaron cartas fundamentales de 153 países y las posiciones de estos países en distintos indicadores de bienestar social, como el Producto Interno Bruto, la expectativa de vida al nacer, el promedio de años de escolaridad de la población, la tasa de homicidios. Por ejemplo, en la investigación se señala que a mayor estabilidad constitucional, mayor Producto Interno Bruto. Asimismo, la expectativa de vida de los estados que cuentan con constituciones estables es superior a la de países que han sufrido vaivenes en su reglamento constitucional. La misma situación ocurre con la distribución de los ingresos y el índice de desarrollo humano. ¿Y para qué sirve una constitución? Sirve para constituir un estado, organizarlo y ponerle límites al poder. Igualmente sirve para garantizar la dignidad de las personas. Y una constitución persigue varios objetivos para poderlos agrupar de la siguiente manera. Número 1. Convoca, conjunta y ensambla la sociedad de un país. 2. Incluye a toda persona, grupo, sector, segmento, región, identidad o cultura. 3. Asegura la vida comunitaria, el orden, así como las libertades individuales y colectivas. 4. Reconoce los derechos con los que nacen las personas y garantiza su cumplimiento. 5. Organiza el ejercicio de los poderes del Estado para crear leyes, o sea, el poder legislativo, aplicar esas leyes en función del poder ejecutivo y resolver los conflictos en la aplicación de esas leyes, de lo que se encarga el poder judicial. Número 6. Conjunta y ordena la interacción de los tres órdenes de gobierno que son el federal, el estatal y el municipal. Y finalmente busca la prevalencia de valores, principios, guías y normas de conducta que son la suma de derechos y responsabilidades de cada habitante de un país. Y vámonos con la metodología y los datos e informe de las mejores o peores
constituciones de 153 países. Y las constituciones más antiguas del mundo es la del Reino Unido desde 1215, Estados Unidos 1789, Noruega 1814 y Holanda 1815. México 1917 se encuentra en el lugar 10 de las más longevas. Y las más recientes: Túnez 2014, Tailandia 2014, Egipto 2014 y Zimbabue 2013. En el ranking general, México en sexto lugar de acuerdo a la escala. Y las peores constituciones serían Samoa, Israel y Barbados ocupan esa posición. India, como dato, con la constitución más larga. México es la quinta más larga con 57.100 palabras. La más corta es la de Mónaco con 3.800 palabras. ¿Cuál da más poder al Ejecutivo? Es decir, al gobierno y a los ministros. Sería la Constitución de Brunei, es la que más empodera al Ejecutivo, mientras que Israel y Reino Unido la que menos poder le concede. México se ubica en el lugar 114 de 192 países en darle poder al Ejecutivo. ¿Cuál da más poder al Legislativo? Haití es la que empodera más al poder legislativo, mientras que Brunei es la que menos poder otorga. México se ubica en el 93 con 33% que le da al poder legislativo. ¿Cuál da más poder al judicial? Argentina es la que más presencia constitucional tiene para su poder judicial, mientras que ni Siria, ni Antigua, ni Dominicana, ni Vietnam, ni Bosnia, ni Brunei le otorgan poderes que le den espacio a la independencia. Derechos humanos. ¿Cuál constitución le da más poder a los derechos humanos? Ecuador es la que más artículos sobre derechos humanos contiene. México logra 81 de los 117 medidos a nivel internacional. Y vamos a hacer una analogía de la Constitución de México de 1917. Después de 229 reformas constitucionales, solo el 14.7 de sus artículos permanece intacto. La Constitución es un texto que se parece poco o bastante poco al originalmente aprobado por el Congreso Constituyente de 1917. Y la primer patología es el gigantismo constitucional. ¿Qué tan grande es nuestro texto constitucional si lo comparamos con las 190 constituciones existentes en la actualidad? La respuesta es clara, es extremadamente extenso. Con sus más de 57,000 palabras en números redondos, la mexicana es la sexta constitución más extensa del mundo, siendo superada solo por las de Papúa Nueva Guinea, 58,000 palabras, Malasia, Brasil, Nigeria y sobre todo India, que es la más grande. La segunda patología es la hiperlaxitud constitucional. Nuestra constitución política es rígida en teoría, pero extremadamente flexible en la práctica. Si bien toda reforma constitucional debe pasar por un procedimiento relativamente complejo, una votación por mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso de la Unión, así como la aprobación de la mayoría de las legislaturas estatales. Lo cierto es que esto ha impedido que la Constitución haya sido reformada una y otra vez. Tercera patología, el desorden constitucional.
El desorden y la incoherencia constituyen la tercera patología de la Constitución mexicana. Quien se haya dado a la engorrosa tarea de leerla de cabo a rabo podrá constatar que la nuestra es una constitución desorganizada y a ratos ilegible. La falta de orden y coherencia se expresa en diferentes formas. Y en la investigación que se hizo, hicimos unas preguntas y son: ¿qué piensas de la Constitución? El 46% dijo que es un documento vigente, lo que se necesita es que se aplique su contenido. Así que la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos tiene muy poco Estado de Derecho. Y el 50% dijo que la Constitución ya no es vigente y que es necesaria una revisión de su contenido. Y solo el 4% no contestó o no sabía qué contestar. Y en la pregunta, ¿qué es lo más urgente que tienes que modificar la Constitución para que funcione mejor? El 8% castigo a la corrupción, el 6% que promueva la igualdad y equidad, el 5% reducir diputados y senadores, el 4% quitar el fuero, trabajo, organización y empleo, 4%, aumentar los salarios, 3%, arreglar el gobierno, 2%, leyes más severas a políticos, 2%, mejorar los servicios de salud, 2%, reducir salarios y bonos de políticos, 2%, y otros, 21%, el 16%, que se cumpla y respete, y el 25% no contestó o no sabe. En otros, lo que se mencionó fue la educación, reforma energética, la libertad de expresión y la forma de elegir gobernantes. Conclusión y reflexión. Los mexicanos piensan que la Constitución sí es vigente, pero hay que cumplirla. Es decir, que no hay un Estado de Derecho. También que se necesita modificar, ya que las reformas que se han hecho no cumplen con las expectativas de los mexicanos. Y también es importante observar que en la encuesta la mayoría no contestó, no sabe, y eso significa que no hay una cultura de la legalidad aquí en este país, que mucha gente ignora qué es una constitución, para qué sirve, y es una constitución muy antigua ya, pero que se necesita saber más acerca de ella. Es todo, gracias.